¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente Daniel Yataco y el día de hoy vamos a hablar sobre las fórmulas de derivación 2. Aquí como podemos observar tenemos tres fórmulas siguientes. En un video anterior hemos visto 4 y esas son tres siguientes, en este caso las 5, las 6 y las 7. Sí, aquí ha habido un pequeño error, en vez de 5 lo 3, 7, ¿sí? Entonces tenemos la derivada cuando tiende a una derivación de x. Cuando tenemos la a lo podemos conocer como una constante. Entonces tenemos que la constante elevado a una función. Entonces nuestra fórmula va a ser igual a elevado a la misma función, o sea, copiamos lo mismo multiplicado por la derivación del exponente por el logaritmo natural de a, de la constante o de la base. En la siguiente fórmula, la número 6, está el elemento Euler elevado a una función. Entonces la fórmula es parecida a la primera o a la número 5. Por ejemplo, si se dan cuenta, se copia lo mismo multiplicado igualmente por la derivada del exponente por el logaritmo de Euler. Pero como sabemos que el logaritmo de Euler en base 10 vale 1, pues solo tendríamos que Euler elevado al exponente, o sea, u por la derivada de u. En el siguiente caso, en la fórmula número 7, aquí no es 5 sino 7, nos pide la derivada de una función elevado a otra función. Este v también lo conocemos como función. ¿Y cómo es eso? Entonces, pues, igual se pueden visualizar bien. Aquí es la fusión de la fórmula número 4 con la fórmula número 5. Entonces, ¿se acuerdan que el exponente bajaba y se multiplicaba por ese mismo, pero disminuido en 1, por la derivada, digamos, de la base? Pero en este caso le vamos a agregar más que más ese mismo por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base, o sea, u. Así como pueden observar, como he dicho, es la fusión, la suma de la fórmula 4 con la fórmula 5. Bueno, y ahora vamos a pasar a resolver algunos ejemplos. Ahora tenemos la siguiente función que nos dice que esto es igual a a 4 elevado a la x. Entonces, viendo esta función, nos dice que tenemos que usar la primera fórmula. Entonces, la función o la derivada de la función de x, esto sería igual a 4 elevado a la x, o sea, copiamos lo mismo y lo multiplicamos por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 4. Entonces, seguimos. Siguiente ejemplo. Nos dice que la función de x es igual dice Euler elevado a la x al cubo. Bueno, no tenemos que tener miedo al problema, por más grande que sea o monstruoso, ¿no? Como algunos lo llaman, pero es fácil y sencillo. Entonces, ¿cómo sería? La derivada de x, que esto va a ser igual
Copiamos lo mismo, no hay problema. Y esto multiplicado por la derivada del exponente. Por el logaritmo de la base, o sea, el logaritmo Euler. Pero en este caso, como sabemos que el logaritmo de Euler en base 10 vale 1, pues se sobreentiende y entonces no hay necesidad que pongamos la fórmula. Pero igual por si acaso aquí lo vamos a poner. Entonces, ¿cómo sería? Copiamos lo mismo. Operando sería que la derivada de x al cubo sería, entonces bajamos el 3 y disminuimos 1 al exponente. En este caso sería 2. Por el logaritmo de Euler en base 10, como dijimos, que vale 1. Y reduciéndolo, pues tendríamos que la función, o sea, la derivada de x es igual a Euler elevado a la x al cubo por 3x al cuadrado. Veamos un último ejemplo. Ya, listo. A ver, entonces sigamos. Nos dice que la función de x, dice que esto es igual a 2x, todo esto elevado a 5x. Sí, como pueden observar, esta es una, digamos, una función elevado a otra, ¿no? O una variable elevada a otra variable. Este para el caso la variable x. Entonces nos pide hacer o realizar la fórmula 7. Nos dice que entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Pues recordamos que tenemos que aplicar la fórmula número 4 y sumarle la fórmula número 5. Como no vamos a tener mucho espacio, entonces vamos a correrlo a la parte izquierda. Entonces seguimos calculando. Decimos que entonces, como la quinta fórmula de copiamos lo mismo, multiplicamos por la derivada del exponente y esto a su vez multiplicamos por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2x. Entonces decimos que esto es igual a 5x por 2x elevado a la 5x menos 1. Entonces aplicamos la derivada de 2x, que esto sería 2 por la derivada de x, que nos da 1, sería 2. Copiamos lo mismo, 2x a la 5 a la x, y multiplicamos por la derivada de 5x. Como sabemos, la derivada de x vale 1, pues entonces valdría 5. Por logaritmo natural, perdón, aquí vamos a ponerlo L mejor para no confundirlo con otra letra, otro número. Entonces diríamos que el logaritmo natural de 2x.
y listo. Y para ordenarlo de una manera mejor, multiplicamos entonces este 5x por el 2, que nos sea 10x, y copiamos lo mismo. Y entonces el resto sería igual. Y listo. Entonces hasta ahí serían los 3 ejercicios con sus respectivas 3 fórmulas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y si les gustó el video, no olviden darle un like y suscribirse al canal. En la parte de descripciones estaré dejando los demás links para el siguiente video. Entonces nos veremos en otra oportunidad.